¿A quién te estás ganando y a quién te estás echando en contra? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de La Zona de este día viernes ya, 22 de abril del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Aunque no lo quisiéramos aceptar, el mundo, la vida, está llena de antagonistas, es decir, quién está en contra de quién más, qué está en contra de qué más. No podemos negar que en la vida hay una lucha del bien contra el mal y del mal contra el bien. Y estas dos entidades no pueden entrar en una tregua. Sí hay buenos y hay malos. Así está la situación. Y no nos podemos nosotros abstraer de esta realidad. Y cada uno decide qué bando tomar. En el ámbito, sobre todo escolar, aunque no es el único ámbito en el que se da, hoy se ha hecho muy común escuchar acerca de algo que ya todos conocemos con el nombre de bullying o acoso. Pero como dije, no solamente pasa en el ámbito escolar. Y se dice que de manera general existen tres actores en este asunto del acoso escolar o del bullying. Por un lado está la víctima, por el otro el bully o acosador o victimario, y el otro actor son los testigos. El acosador no deja de molestar, atacar de manera intencional y malvada a la víctima. Y los testigos, hay dos tipos, los testigos se dividen en dos: en los que están a favor de el acosador, y tal vez haya alguno a favor de la víctima. De los testigos hay los activos y los pasivos. Los activos son los que de manera explícita se unen al acosador para atacar a la víctima. Y los pasivos son los que con su silencio fortalecen la actitud del acosador, del malvado. Pero hay un poder que tienen los testigos, que podrían utilizar los testigos, y es ponerse del lado de la víctima y denunciar el hecho. Dicen los que saben de eso que si un testigo deja de ser pasivo, silencioso, y denuncia el hecho, aquello puede acabar con este horrible ciclo del bullying. Y es lo único que se necesitaría para ponerse del lado de la víctima. Y bueno, uno decide de qué lado se pone. Uno decide a quién se está ganando y a quién se está echando en contra. Seguramente muchos de los testigos pasivos dicen: yo no digo nada porque no quiero que el bully o el malvado, el acosador, también la tome contra mí. Y el miedo tristemente acaba poniéndolos del lado del acosador, del bully, del malvado. ¿Sabe? Hoy vamos a leer algo así en la Biblia. Jueces 2, del 12 al 15. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de sus pueblos vecinos. Así provocaron al enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal
y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. ¿Cómo ve esto? ¿Identifica usted también a estos mismos o esta misma situación de la que estábamos hablando? La lucha del bien contra el mal. El Señor le había dicho al pueblo de Israel que si ellos decidían darle la espalda al Señor, Él se las daría a ellos. Y que es más, Él pelearía contra ellos. Que el mismo Señor pelearía contra el pueblo de Israel. Y lo que leemos aquí es lo que pasó. Dice la Biblia que el pueblo de Israel abandonaron al Señor para servir al Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de sus saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los israelitas ya no podían vencerlos, pero lo más terrible dice la Biblia en el pasaje que hemos leído hoy, es que cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos. Pobres, pero fue por elección propia. Ellos decidieron de qué lado se iban y prefirieron irse del lado de los Baales y de las imágenes de Astarot, de los ídolos. Hermanos, yo quiero decirles abiertamente que la idolatría sigue existiendo hasta el día de hoy, desde luego, y debemos saber qué lado tomamos. Voy a mencionar diferentes tipos de idolatría que existen a nuestro alrededor el día de hoy, y nosotros decidimos si nos vamos de ese lado o estamos del lado del Señor. Definitivamente la idolatría consiste en la adoración a esos pseudodioses. No son dioses, son dioses muertos, son ídolos que siguen las diferentes religiones, que no adoran al Dios verdadero. Sí, no es mi función atacar ninguna religión, pero sí es mi función hablar la verdad. Y si usted eso lo toma como ataque, pues es su decisión de usted, pero yo sí tengo que hablar la verdad. Entonces, si usted se inclina, le pone ofrenda, le da culto a la guadalupana, a los ídolos de metal, de yeso, de madera, que las gentes adoran. Si usted adora a la muerte, por más santa que le llamen, si usted adora a Buda, si usted sigue cuestiones de magia, del color que quiera, usted está adorando a los ídolos, que tal acción hace que Dios se encienda en ira contra los seres humanos. Pero no son los únicos ídolos que la gente adora. Se adora al dinero, se adora al trabajo, se adora al deporte, se adora a uno mismo, se adora al sexo, se adora a las bajas pasiones, se adora al ocio. Todo aquello que toma el lugar de Dios en la vida de las personas es un ídolo. Y la adoración a ello hace que la ira de Dios se encienda contra las personas. Y esto es terrible, lo que dice la Biblia. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra ellos. Y por supuesto que el que pelea contra Dios sale perdiendo. Pregunta para cada uno de nosotros. Deberíamos de fijarnos a quién nos estamos ganando y a quién nos echamos en contra. Si por darle gusto a nuestros familiares, amigos, a la sociedad alrededor, terminamos adorando un ídolo,
Sépalo bien. Debemos saberlo bien. Misael, me hablo a mí mismo. Misael, sábelo bien. Vas a tener a Dios peleando en tu contra. Ahora, Cristo murió por nosotros para aplacar la ira de Dios. Si usted evalúa que ha estado en esta situación, hoy es buen día para arrepentirse, pedirle perdón a Dios y darle a Dios la adoración que merece. Porque no vayamos a ser encontrados peleando contra Dios. Hágalo. Lo exhorto, lo animo a que lo haga. Porque ¿qué caso tiene seguir perdiendo? Amén. Gracias, Señor, por lo que nos has dicho hoy en tu palabra. Perdónanos por adorar a otros dioses muertos, a ídolos inútiles, malditos, y echarnos en contra a tu persona, Señor. Perdónanos. Perdona a cualquiera que esté orando a ti en esta hora y pidiéndote perdón. Y ayúdanos, Señor, a seguir tu camino. No queremos tenerte como enemigos y Cristo vino a ganarnos la paz contigo. Perdona a cada uno que ora en arrepentimiento y ayúdanos a no volver a hacerlo jamás. En Cristo, gracias. Amén. Dios le bendiga, amigo, hermano. Si esto ha sido de utilidad para usted, nos encontramos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de utilidad para usted, compártalo. Porque ¿qué caso tiene que la gente se le encuentre peleando contra Dios? Dios les bendiga, que tengan un hermoso día. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, por este mismo medio.